este programa que se llama Preguntamos porque somos niños. Les doy la bienvenida. Yo soy Claudia Ogesto y recuerden que esta es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y por supuesto Grupo Imagen Multicast. Y ya que estamos hablando de Grupo Imagen, ¿qué les parece si les mandamos saludos a todas las emisoras de Grupo Imagen? A lo largo y ancho y por arriba y por abajo y por los dos lados, como el juego de Grupo Imagen, pero sobre todo a Imagen Guadalajara 93.1 de FM. Bienvenidos todos, sean bienvenidos todos. Bienvenido el público que nos ve por la televisión. También sean bienvenidos a este programa. Preguntamos porque somos niños. ¿Quiénes son los preguntones que hoy me acompañan? Pues tengo a Santiago. Santiago Pérez, ¿cómo estás? Bien, Claudia. ¿Qué tal la escuela, la semana? La escuela me aprendí las ecuaciones de primer grado. Ándale, ¿y esas cuáles son? Las... pues multiplicar, dividir y sumar. ¡Ay, fantástico! Las básicas. Sí, las básicas. Las primarias, por eso le dices de primer grado. Ay, pues muy bien por ti, Santi. Y junto a ti tenemos Alejandra, es una nueva preguntona. Bienvenida, Ale. Hola. Ella es Alejandra Meisueiro. ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. Bienvenida a Preguntamos porque somos niños. ¿Cómo te fue en la semana? Bien. Pues yo también estuve viendo ecuaciones de primer grado. Incluso me hicieron un examen. ¿Y qué tal? 10. Supongo que sí, soy muy estudiosa, entonces... ¿En qué año van Santiago y Ale? Yo en sexto. Yo voy en primero de secundaria. Ah, pues muy pegaditos, así es que a lo mejor estás repasando solamente. Y junto a mí tengo a Ann Pérez. ¿Cómo estás, Ann? Muy bien, recibí muy buenas noticias porque puedo continuar con mi entrenamiento de natación. ¡Ay, qué fantástico! ¿Qué no podías con tu entrenamiento? Es que estaba enferma y me dejaron descansando y ya me dijeron que ya podré seguir con el entrenamiento. Oye, qué buenas noticias, qué bueno, me da muchísimo gusto, felicidades. Y por este lado tengo a Natalia Cetina. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿y tú? Yo estoy feliz de estar con todos ustedes. ¿Cómo te fue? ¿Qué nos quieres platicar? ¿Quieres mandar saludos? Sí. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi hermano. ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano? Ahí. Ahí está, dile hola. Hola. ¿A quién más que nos esté escuchando, que nos esté viendo? A mi tía, ¿Cómo se llama tu tía? Carla. Pues un saludo y un abrazo virtual, porque ya saben que ahorita no podemos dar besos ni abrazos, pero virtuales les mandamos canastas y costales de besos y de abrazos. ¿No es así? Sí. Así es. Bueno, pues hoy, ¿qué vamos a tener? Para este programa hemos preparado Bueno, pues ustedes se han imaginado cómo es componer una canción. ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Cómo es componer una canción? ¿No? Primero hay que tener una base como tal. ¿Una base Una musical? base y un ritmo. Muy bien, Santiago. Se ve que tú sabes de eso. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Qué tocas? La guitarra y el bajo. ¿Y has compuesto una canción? Sí. Bueno, pues hoy vamos a tener a un compositor y vamos a escuchar su canción. Y de una vez voy a decir, la vamos a poner en votación. Sí, ¿por cuál votas? Sí, ¿por cuál votas? Pero en esta ocasión va a ser la única, así es que voten por ella. Bueno, pues vamos a platicar con un compositor. Y todos hemos escuchado, lo acabo de decir, que ahorita no podemos dar besos, no podemos abrazarnos, no podemos dar la mano, porque ya saben, la enfermedad COVID número 19, que todos hasta hace unas semanas la conocíamos como coronavirus, pues llegó a México y tenemos que tomar precauciones. De todo eso vamos a hablar porque varios papás en la semana nos estuvieron llamando, nos escribieron al WhatsApp y entonces nos dijeron, por favor, hablen del tema. Ya tenemos otro tema preparado, pero como aquí lo que digan los preguntones es lo que hacemos,
Pues entonces tuvimos que cambiar, nos fuimos para atrás y entonces tuvimos que cambiar el tema porque creemos que ahorita hay que ir con el tema coyuntural, con lo que está pasando y que para todos sea una información indispensable. Tenemos un gran invitado de la UNAM para hablarnos de todas las dudas que están por ahí. ¿Y qué creen? Pues Miss Merab nos va a platicar de cómo nuestro cerebro, se pueden imaginar, se alarga nuestro cerebro, se encoge, cómo funciona, cómo podemos hacer ejercicios para que nuestro cerebro esté sano, cómo se regenera, cuál es su estructura. De todo eso nos va a hablar Merab. Así es que les doy las vías de contacto para que recuerden. Estamos contestando todas sus preguntas de coronavirus para que le hagan preguntas a este compositor que tenemos. Y les recuerdo que que estamos presentes en el 162 de Skype. Y les recuerdo el WhatsApp que está a sus órdenes, 55 30 34 61 59 y comenzamos. ¿Preguntado alguna vez si puedes lograr lo que proponga tu imaginación? ¿Te has preguntado qué es lo que contiene o cómo es que funciona tu televisor? ¿Te has preguntado cómo se sostiene el sol y las estrellas en el cielo azul? ¿Te has preguntado por qué un árbol crece? Bueno, ustedes ya están escuchando Te has preguntado. Esta canción la compuso precisamente nuestro invitado Cuauhtémoc Meysueiro y esta canción se llama Hacer preguntas es un juego y es exactamente lo que hacemos aquí. Aprendemos a partir de que hacemos muchas preguntas. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Muy contento, Claudia, muy contento de estar con los preguntones, con los niños que son mis personas favoritas. Haces muy bien porque también en este programa nuestras personas favoritas Muchas son gracias. los niños. Oye, ¿y qué te parece? Santiago ya nos decía que él toca 2 instrumentos. Más o menos tienes idea de cómo se compone una canción, ¿sí? Sí. ¿Por qué no los explicas? Se compone, primero debes tener una idea de la letra. Después debes tener los acordes. No puedes poner un acorde que es un agudo y luego uno grave. Todos tienen que ser agudos. Ya depende eso del bemol y del menor. Y ya después escribes la letra. Y depende a la voz que la cante, puedes ponerla. Cuando compones una canción tiene que ver con la persona que la va a cantar. ¡Qué barbaridad! No, ya vine a aprender con Santiago, ¿eh? A ver, Cuauhtémoc, te queremos escuchar. Bueno, cuando yo compongo una canción, fíjate que yo empecé a cantar y a tocar la guitarra desde muy chiquito. Pero lo hice de la forma en que, yo creo que la forma en que aprendemos a hablar. O sea, mi mamá canta muy bonito y toca la guitarra, entonces yo veía cómo tocaba, escuchaba cómo cantaba y así aprendí. Entonces toqué y canté muchos años, pero fue hasta hace algunos 15 años que por un accidente que tuve me fracturé el pie y como no tenía otra cosa que hacer más que estar en un sillón, empecé a componer canciones. Entonces yo no sé leer música, yo toco la guitarra de oído y canto igual de oído, nunca he estudiado. Entonces comencé a componer canciones como me fue dando la imaginación y conforme a las emociones que se me fueron presentando a lo largo de mi vida, ¿no? Desde que compongo para acá. Entonces yo no tengo una metodología para componer, soy muy empírico en ese sentido. Pues compongo con el corazón y con base en experiencias que vivo o cosas que me imagino de los demás, que me platican inclusive. Por acá tienes una pregunta. ¿Qué estudiaste para ser compositor? ¿Sabes? Yo creo que la principal fuente de inspiración para mí es ser una persona sensible. Considero que soy una persona muy sensible y leo mucho. Entonces, pues la lectura a mí me da la posibilidad de vivir las vidas de otros. Entonces aprendo mucho de la lectura, palabras que son nuevas para mí. Entonces yo creo que mi inspiración fundamental es la lectura y las personas. Santiago. ¿Qué expresas a través de tu música? Es una muy buena pregunta, Santiago. Fíjate que
Por ejemplo, tengo una canción que me grabó un grupo que se llama Los Tigres del Norte, es un grupo muy representativo en México. Entonces yo hice esa canción pensando en la situación que vivían las mujeres, la violencia en contra de las mujeres, sin ninguna pretensión de que me fuera grabada por alguien. O sea, era lo que en ese momento sentía y quería expresar ese repudio, ese malestar en contra de la violencia de las mujeres. Y más adelante me grabó un grupo como ellos, entonces nunca pensé que fuera a ser una canción comercial o que fuera a ser grabada por alguien. Trato de expresar lo que siento en el momento. Oye, ¿y qué es lo más complicado? ¿Es ponerle la letra, tener la melodía? Yo decía antes de empezar el programa, a lo mejor traes una melodía desde que te bañas, estás desayunando, Sí, me todo el pasa. día traes Sí. esa tonadita Sí. y dices, a esto le voy a poner Sí, me pasa le voy a muchísimo. poner letra, o traes una letra y dices, quiero hablar de este tema, y después le pones, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Fíjate que han sido las dos. Por ejemplo, de repente se me ocurre alguna melodía y entonces grabo la melodía en mi teléfono y ahí la tengo. O traigo alguna melodía todo el día y llego en la noche y con esa melodía comienzo una letra. Pero hay veces que también escucho una palabra o una frase de alguien que me llama mucho la atención y entonces con base en esa frase o expresión compongo toda la estructura de la canción, ¿no? Hay veces, por ejemplo, el otro día me decía mi hijo que cómo le hago para componer canciones. Le dije, es muy fácil, mira, observa a las personas que están aquí enfrente, trata de imaginarte cuál es su vida, qué va a pasar, de qué están hablando, qué va a pasar ahorita que salga y ahí tienes una canción. En todo hay una canción. Ay, qué bonito. Oye, nos tenemos que ir a un corte, pero antes de despedirte, ¿por qué no nos platicas un poquito la historia de esta canción de Hacer Preguntas es un Juego? Sí, claro. Esta canción la compuse en 2009, estaba viendo el registro y mi hijo tenía 5 años, mi hija Alejandra tenía 2 años, entonces mi hijo empezaba mucho con las preguntas de por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y se me hizo muy interesante, pues ustedes saben que hay incluso un método de aprendizaje que es de Sócrates, ¿no? Con las preguntas. Entonces dije, qué interesante, porque en realidad es cierto que con las preguntas aprendemos muchísimo y sobre todo cuando partimos de la base de que no sabemos algo. O sea, si yo sé algo, pero me pongo en el lugar del que no sé y pregunto como si no supiera, pues aprendo muchísimo, ¿no? Claro. Entonces empecé con la primera pregunta que mencionaste tú hace rato, Claudia. Oye, ¿por qué crecen las plantas, no? Y lo investigué, entonces, pues porque buscan la luz. Entonces esa es la razón por la que crecen hacia arriba. Y así fui haciendo otras preguntas y le hice esa canción a mis hijos. Ay, pues muchas gracias. Nos vamos a un corte escuchando precisamente Hacer Preguntas es un Juego. Regresamos, son las 10:16 y regresamos a Preguntamos porque somos niños. Ya por favor, preparados todos con sus preguntas, con dudas, con sus temores sobre el coronavirus o COVID-19. Tenemos hoy a Jorge Baruch Díaz. Él es responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de nuestra queridísima UNAM, pero además ahora es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y la Investigación Científica de nuestra máxima casa de estudios, nuestra universidad. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, niños. Buenos días, auditorio. Oye, han surgido del viernes para acá muchísimas dudas y creo que mucho temor. Yo salí como a las 10 de la mañana a buscar si había gel antibacterial y estaba agotado en 5 farmacias. Creo que hay mucho temor, pero escuchemos a los preguntones. ¿Quién es la primera que se lanza? Primero que se lanza. Adelante. ¿Qué es el coronavirus? Hola, Nati. Bueno, pues el coronavirus es haz de cuenta que los virus se dividen en familias y una de ellas son los coronavirus. Los coronavirus son muchos virus juntados en una familia que pueden causar desde gripas comunes, resfriados, hasta neumonías graves. Esto quiere decir enfermar a los pulmones de manera grave, de tal suerte que no podamos llevar a cabo nuestra respiración de manera adecuada y esto complica que podamos estar viviendo de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados durante nuestra vida, ¿no? Entonces, uno de estos virus, digamos que se hizo más hábil para poder enfermar a los humanos. Y entonces mutó y ahora es nuevo. Desde el 31 de diciembre se han estado describiendo varios casos en China que han infectado a muchos humanos y que tienen la capacidad para poder infectar de humanos a humanos y de animales a humanos.
Ese es un coronavirus. Cuando dices mutó, ¿a qué te refieres? Que cambió sus habilidades, cambió su composición genética, su estructura, y entonces se hizo más hábil para poder contagiar no solamente a los animales entre sí, sino a los humanos. Sabíamos ya del coronavirus desde el SARS. O sea, es una familia de virus, ¿no? Pero de repente nació como nuevo, un poco Exactamente, modificado. se hizo famoso entre los humanos porque pudo no solamente contagiar a los animales, sino también a los humanos. Hay 3 que hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad, 3 coronavirus, como este es el primero, COVID-19, el último más bien. El anterior fue el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y que se da un contagio de camellos a humanos, y que es muy grave. Y el anterior a ese fue la gripe aviar, que se describió en el 2002, que se llama SARS-CoV, y que se contagiaba de pollos o aves silvestres hacia humanos, y de humanos hacia humanos también podía contagiarse. Ani tiene otra pregunta. ¿Cómo ha llegado a otros países y empezó en China? Bueno, esa pregunta es muy importante precisamente porque se pudo transmitir de humanos a humanos y no solamente de animales a humanos, es que los humanos migran a lo largo de todo el país, de todo China, sobre todo porque había muchos viajes para visitar a las familiares en China por el Año Nuevo Chino. Entonces, normalmente cuando llegan épocas como Navidad o Año Nuevo, en este caso Año Nuevo Chino, la gente viaja mucho y entonces no solamente viaja con sus pertenencias, sino también viaja con sus virus y sus bacterias. Entonces, estas personas empezaron a migrar no solamente hacia China, sino hacia otros países como Corea, Japón, Estados Unidos, también migran hacia México, y entonces empezaron a viajar con los virus, y por medio de los aviones que nos hacen llegar a muchas regiones del mundo en menos de un día, pues es posible que los virus se transmitan de un continente al otro en cuestión de horas. Los virus también, sin pasaporte, llegaron a todos los países. Ale, ¿tienes otra pregunta? Sí. ¿Qué debemos hacer si en estos días nos enfermamos de gripa? ¿Cómo sé si no es coronavirus? Esa es una pregunta muy interesante y muy frecuente, que causa mucha confusión, porque debemos de saber que si nos enfermamos de COVID fue porque viajamos hacia China o hacia algún otro país que tenga circulación local del virus. O sea, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, Singapur, por ejemplo. Y entonces, cuando regresamos, nos contagiamos allá, regresamos a México y en las siguientes semanas podemos desarrollar la enfermedad. O si es que regresando a México visitamos a nuestra familia y a nuestros amigos, pues podemos también transmitírsela a ellos. Entonces, es la única manera en la que nosotros podemos contagiarnos y presentar signos y síntomas del nuevo coronavirus que se llama COVID-19. De otra manera, si nosotros no hemos viajado en los últimos 14 días o no hemos estado en contacto con personas que hayan viajado a estas regiones, pues lo más seguro es de que las probabilidades de que tengamos COVID-19 sean muy bajas, casi del 99%, que no tengamos COVID y que tengamos una gripa o que tengamos influenza porque no nos vacunaron nuestros papás contra influenza, y pues que presentemos esta enfermedad seria. Ese es el caso de los 3 casos que conocemos ahorita en México, hasta ahorita, es exactamente porque son compañeros de trabajo y los 3 estuvieron en Italia, donde en Italia ya hay muchísimo más casos de coronavirus. Vinieron a México y por eso ahorita están aislados para que no cunda el pánico. Santiago. ¿Cuáles son los animales más expuestos a este virus? Pues dentro del reino animal, los más expuestos a este virus son los murciélagos. Ellos son muy susceptibles al COVID-19 y son algunos de los animales que pueden transmitir este tipo de virus a otros animales. Todavía no sabemos bien cuántos animales son los que sean susceptibles, pero también no sabemos si el coronavirus, el COVID-19, solamente los infecte, pero no los enferme o no los mate, como es el caso de los humanos, que sí sabemos que los enferma gravemente en muy poca proporción, 2 de cada 100,
y que muy pocos de ellos se mueren por causa del COVID-19. Nati. ¿A los niños también nos puede dar coronavirus? Sí, a todos los seres humanos nos puede dar coronavirus. Lamentablemente nadie está exento o es inmune a esta enfermedad. La buena noticia para los niños es que solamente de todos los que les ha dado, muy poquitos, prácticamente 1 de cada 100, son niños. Los coronavirus a lo largo de la historia han tenido mucha dificultad para enfermar a los niños y para contagiarse o colonizar contagiar a los niños. Normalmente son virus que están muy adaptados a los adultos y que pueden enfermar a los adultos y pueden circular en los adultos. Afortunadamente para ustedes esta es una buena noticia porque los niños casi no se enferman de COVID. Pero tienen que tomar todas las precauciones, tampoco que se duerman. Exactamente. Bueno, como todos somos susceptibles, ya lo dije, ninguno es inmune. Nuestro cuerpo nunca ha estado en contacto con este virus porque es muy nuevo, no tiene más de 2 meses que existe en la Tierra. Pues debemos de tomar todas las precauciones, así como los adultos, nosotros ustedes como niños tienen que tomar esas precauciones. Estamos a punto de irnos a un corte, pero Santiago tiene una pregunta. Si una persona tiene coronavirus y viaja en un avión, ¿el coronavirus se queda en el avión o se lo lleva con él? Pues es más probable que se lo lleve con él. Realmente es la forma de contagio es a través de la saliva o de los mocos que nosotros nos sacamos o nos tocamos, y entonces la saliva y los mocos que tenemos en la mano, cuando tocamos objetos, los dejamos ahí y otra persona toca esos objetos y se los lleva a la boca, a los ojos o a la nariz, y entonces puede contagiarse de COVID. Afortunadamente los aviones tienen un sistema para limpiar todo el aire muy eficiente, entonces lo limpian muy bien, entonces no puede haber partículas de virus suspendidas en el aire de un avión, y entonces el riesgo es muy bajo. Realmente los que sí tienen riesgo es, por ejemplo, si yo estoy sentado aquí por unas 8 o 10 horas y al lado de mí está sentada Nati en el avión y yo estoy enfermo de COVID-19, puede que sí la contagie a ella, pero es muy poco probable que te contagie a ti, Santiago, o a ti, Alejandra, porque no llega hasta allá el virus. Nos tenemos que ir a un corte, pero todavía nos da tiempo. Ale, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, ¿cómo nos podemos cuidar en estos días para no contagiarnos? Eso ha estado mucho en las noticias y muchos de los médicos del país los han dicho. Acuérdense que lo más importante es lavarse las manos constantemente. ¿Te parece? Estamos casi a punto de irnos a un corte. Es lavarnos las manos, esa es la primer medida. Es la más importante. Y nos vamos a un corte y después regresamos con esta pregunta. Me dicen que todavía podemos seguir, pero hay que lavarnos las manos. ¿Cómo nos tenemos que lavar las manos? Como para ir desmenuzando exactamente cada punto. ¿Cómo nos tenemos que lavar las manos? Bueno, primero debemos de abrir la llave, nos tenemos que enjabonar las manos, después tenemos que frotarnos las palmas de las manos, luego tallarnos la otra parte de las palmas de las manos, y luego las uñas las tenemos que frotar en nuestras palmas 5 veces cada mano, y luego tenemos que frotar nuestros puños también para lavárnoslos y luego hacer lo mismo para desenjabonarnos. ¿Ok? 5 veces repetir cada movimiento, frotarnos las palmas 5 veces, frotarnos las uñas con las palmas 5 veces de cada mano, luego lavarnos la parte posterior de las manos, donde tenemos la piel normal, y luego los puños 5 veces cada parte, y ya después lo mismo, pero con agua. Hace unas 3 semanas tuvimos un programa de cómo lavarnos las manos y nos decían, canta esta canción de los elefantes, se columpiaban, hasta el tercer elefante son 40 segundos. Y bueno, con eso, ya muy limpias nuestras manos, nos vamos a un corte comercial y continuamos con las recomendaciones. Pues todos nos tenemos que lavar las manos. Hace 3 semanas decíamos que el 95% de la gente en el mundo no se lava las manos. Así es que por favor aprovechemos y aprendamos a lavarnos las manos. ¿Y cuántas enfermedades podríamos
evitar. Pero tenemos unos saludos, ¿les parece si los damos? Rafael Gamboa, felicidades por el programa. Toño y Marco Gamboa, muchísimas gracias por sus saludos. Claudia Camargo, felicidades, niños súper inteligentes. Por supuesto, todos los preguntones son súper inteligentes. Ale, ¿tienes saludos? Sí. Ismael González dice, felicidades al programa, saludos a Ani y Santiago. ¿Lo conocen? Sí. Sí, ¿quién es? Es nuestro maestro de música. Ay, pues le mandamos muchas mandar. felicitaciones porque tiene 2 alumnos súper aplicadísimos. Y Nati tiene saludos. Santiago Pérez Ruiz, es necesario traer cubrebocas porque he visto muchas personas en la calle con esos en la cara. ¿Sirve el tapabocas? El tapabocas solamente sirve si estamos enfermos y queremos evitar contagiar al resto de las personas. Esto quiere decir que solamente las personas con signos y síntomas de enfermedad respiratoria, cualquiera que sea, no nada más COVID-19, influenza, gripa, en fin, podemos ocupar un cubreboca, un tapaboca, para poder evitar contagiar a los demás. No sirve si queremos evitar contagiarnos, y no sirve cuando está húmedo, ¿no? Porque pues obviamente pierde su función principal. Y también sirve para los profesionales de la salud que están en contacto muy estrecho y muy directo con las personas que están enfermas, y que nosotros como médicos tenemos que hacerles la exploración física, tenemos que revisarles la garganta, tenemos que revisarles los ojos, tenemos que tomarles muestras. Entonces, para nosotros sí nos sirven los cubreboca N95 de alta eficiencia, que son los duros, los rígidos, pero para el resto de la población básicamente no sirven los tapabocas. Y si yo tengo, por ejemplo, gripe, dices que sí me funciona el tapabocas, pero también no lo debo de tener las 12 horas del día porque se humedece. No, y yo más creo o que es menos. hasta contraproducente, De hay hecho, que cambiarlo. sí. Normalmente el tiempo de vida media o máxima de un tapaboca son de 4 a 5 horas. Entonces, cada 4 horas tendríamos que estarlo cambiando si es que estamos enfermos y decidimos usar tapaboca. Y aunque se llame tapaboca, hay que cubrir también la nariz. Exactamente, hay que cubrir la nariz y la boca. Este tipo de infografías que han estado saliendo en los medios de comunicación y en los CDC también los han emitido, son recomendaciones para los médicos. Eso de rasurarse, de no dejarse la barba, de cubrir bien boca y nariz, es para que el personal de la salud sepa exactamente cómo es que un cubreboca rígido va a poder establecer un contacto, o sea, un filtro eficiente entre nuestro ambiente y nuestra boca y nariz. Pero también acordémonos que los ojos quedan expuestos, entonces los médicos y las enfermeras tenemos que usar también gogles para que no nos entre la enfermedad y los virus por los ojos. Y quitárnoslos desde los hilos, no desde el tapabocas mismo. Exactamente. Si Y no, otra lavarnos vez te vuelves a ensuciar las manos. lavarnos las manos antes de aplicárnoslos y después de aplicárnoslos. Santiago. En mi escuela están diciendo ¿Sí? que el virus puede llegar a mutar al extraño de cambiar a las personas a, por ejemplo, un zombie. Puede llegar a mutar a esa... Ay, no, bueno, pues esperemos que no pase No. eso. En este virus, el COVID-19 no puede causar más que una neumonía. A lo mejor los videos que vimos en las redes sociales sobre gente cayéndose en China y que pareciera que es algo más allá de un virus respiratorio, bueno, eso era porque los sistemas de salud estaban muy sobredemandados, saturados, y entonces las personas no alcanzaban a llegar al sistema de salud. Afortunadamente en México no ha pasado que se saturen los sistemas de salud por COVID-19, solamente tenemos hasta el momento 4 casos confirmados, pero o sea, el estado zombie no va a llegar con el COVID-19 por lo menos. No. Ale. Por ejemplo, si México llegara a tener muchos casos de coronavirus, ¿cómo afectaría la economía de México si las personas estarían enfermas? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque los adultos normalmente tienden a entrar en pánico ante un nuevo virus como el COVID-19.
Y también tienden a hacer compras de pánico que no están justificadas o que no están respaldadas por evidencia científica, como los tapabocas que vimos, o tienden a entrar en pánico y comprar miles de litros de alcohol gel y dejar en desabasto a las farmacias. Entonces, eso sí puede afectar a nuestra economía. También puede afectar a nuestra economía el hecho de que los mercados, los empresarios entren en pánico y retiren su dinero de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, y eso puede afectar mucho a la economía. También puede entrar en pánico cuando los viajeros, los grupos de viajeros, nuestros papás deciden de dejar de comprar viajes o cancelar sus viajes por ejemplo, a Holanda porque creen que está muy cerca de Italia y que pues lo mejor es no ir. El chiste de esto es estar lo más informados posibles, mandar los itinerarios a la clínica del viajero de la UNAM con tiempo a través del sitio web de la clínica de viajero.unam.mx para poder hacer una investigación y poder emitir las recomendaciones apropiadas. Entonces, así es como la economía de un país o de muchos países pueden llegarse a afectar. El pánico en 8 de cada 10, en el 80% de las afectaciones de una economía es por pánico y no por la enfermedad. Ani. Si alguien tiene coronavirus, ¿puede morir? Lamentablemente sí puede morir, pero la probabilidad es muy baja. A nivel mundial, solamente el 2 al 3% de la población que adquiere el COVID-19 muere. Esto quiere decir que 2 de cada 100 personas que se enferman pueden llegar a morir. Uh-huh. Normalmente, las personas que más mueren son las personas adultas mayores, o sea, los mayores de 65, de 79 años, y por eso es que hay que cuidarlas más todavía. A mí me contó una amiga que por la basura que hay aquí en México crecen los zombies y esos zombies atraen al coronavirus. Bueno, la basura es importante. Cuando nosotros estornudamos en un pañuelo, porque esa es una de las recomendaciones, usar pañuelos para estornudar, si tenemos, si no, pues el ángulo interno del brazo. Si nosotros esa basura que generamos por sonarnos la nariz, limpiarnos la boca, no la tiramos en un bote de basura como debe de ser, o los tapabocas los usamos y no los tiramos en un bote de basura con tapa, eso puede llegar a ser que las partículas que nosotros expulsamos en el pañuelo pues, se seque el moco y las partículas vuelen y pueden infectar a otras personas. O si las dejamos en la calle, las tiramos en la calle, pues una persona, un niño puede tocar ese pañuelo, un niño chiquito, porque todo lo toca, un bebé, y entonces se puede llevar después a la boca o al ojo o a la nariz esa suciedad que contrajo con el pañuelo, y por eso es muy importante que los adultos y los niños tiren la basura en los botes de basura y no en la calle, a la intemperie. Eso va a evitar muchas enfermedades, incluyendo el COVID-19, si es que llegara a circular en nuestro país. Nati, ¿tienes otra pregunta? Sí. ¿Qué medicamentos les dan a los enfermos de coronavirus? Pues hasta el momento no existe una cura en especial, un antibiótico, un antiviral que nos pueda ayudar a curar el COVID-19. Por eso es muy importante que usemos medidas de distanciamiento social cuando tenemos casos confirmados de distanciamiento social. Se refiere a que los aislemos del resto de la población para que no contaminen a otras personas. Entonces no existe ni una vacuna, ni una cura, ni un antibiótico hasta el momento. Nada más tenemos que algunos, sobre todo los mayores de 79 años o los muy graves, tienen que acudir al hospital porque tienen que recibir una cama de hospital y atención especial. Nos vamos a un corte, pero se quedan todavía más preguntas de coronavirus. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos porque somos niños y tenemos varias preguntas. Rocío Quintanilla, ¿qué pasa con la gran cantidad de flemas y escupitajos que avienta la gente en la calle? Estoy completamente de acuerdo contigo, Rocío. Bueno,
Recordemos que justamente las enfermedades de vías respiratorias se contagian a través de las flemas, los mocos, pues todas las secreciones que emitimos a través de las vías respiratorias. Entonces, una recomendación súper importante en esta temporada es no escupir, disponer bien de Nunca en la vida. Exactamente. Nunca hay que escupir. Nunca. Recordemos que en China también se prohibió porque es una costumbre muy, muy común que la gente escupa así en cualquier lado. Entonces, los mexicanos, por favor, evitemos escupir, dispongamos de los pañuelos y los tapabocas en los botes de basura para mantener una higiene respiratoria adecuada. Ani. ¿Por qué no puedo tocarme la cara? ¿Eso qué tiene que ver con el coronavirus? Precisamente porque como se contagia como cualquier otra enfermedad respiratoria, cuando un enfermo se toca la boca o la nariz o estornuda con la palma de la mano y después toca esta mesa y luego tú tocas la mesa y te llevas y te tallas el ojo, entonces ahí es como se transmite la enfermedad. Entonces, por eso es que es muy importante estarnos lavando las manos, desinfectar las manos y aparte evitarnos tocar la cara con las manos sucias. Así es que rapidísimo, ¿cuáles serían las recomendaciones de ya? Bueno, las recomendaciones son: 1, lavarse las manos frecuentemente. Acuérdense de la técnica de lavado de manos que les expliqué, ¿ok? 2 es si están enfermos de vías respiratorias, tienen fiebre, tos, no vayan a la escuela, mejor vayan con un médico y reciban atención de inmediato. Díganle a sus papás que se sienten mal, pero no mientan, por favor. Entonces, cuando se sientan mal, realmente díganle a sus papás y que los lleven al médico y avisen a la escuela. 3 es muy importante que si van a hacer un viaje con sus papás, pues a este tipo de lugares avisen con tiempo a la Clínica del Viajero de la UNAM para que nosotros revisemos su itinerario y les emitamos las recomendaciones apropiadas para su viaje. Registren su itinerario en el sistema de mexicanos en el exterior, esto es sumamente importante, y si regresan de viaje de algún país con casos como China, Corea del Sur, Italia, Singapur, Tailandia, tienen que estar al pendiente en los siguientes 14 días y ante cualquier signo y síntoma de la enfermedad, llamen a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Y recordar que si tosemos y estornudamos es con la parte interna. Todas las demás recomendaciones de higiene respiratoria, que toser con un pañuelo, con el ángulo interno del brazo, es sumamente importante. No tosan así, eso no es muy malo. Toses en las manos, Ni te haces estornuden. casita con las manos y después te dan la mano. Ajá, o tocas el escritorio y bueno, y luego tu otro compañero toca el escritorio y no saluden de beso, no se abracen en esta temporada, por favor. En esta temporada. Pues le damos las gracias a nuestro invitado, a Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí, Jorge. Nos tenemos que ir a nuestra próxima sección. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, y nos vamos con Miss Merab, que ya está aquí. ¿Te importa? Nosotros te hacemos tin, 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 tin. ¡Miss Merab! ¡Miss Merab! ¿La tarea es difícil? ¿No entiendes tus lecturas? No te preocupes, pregúntale a Merab Gobea. Ahora sí, Miss Merab Gobea, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hola, Clau, vamos a hablar hoy de plasticidad cerebral y neuronas y aprendizaje, como sugiere nuestra sección. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece que empiezo preguntándole a los preguntones si saben de qué está hecho el cerebro? ¿De qué está hecho, chicos? ¿Qué hay en nuestro cerebro? ¿Células? Células. Y esas células, las células del cerebro, se llaman neuronas. Y gracias a esas neuronas es que nosotros aprendemos. Entre las conexiones que hay en esas neuronas, nosotros fomentamos el aprendizaje. ¿Saben cuántas neuronas hay en el cerebro? A ver, un número al azar. ¿1 millón? Más de 1 millón. ¿Otro número? 2 millones. 3 millones, 4 millones, 5 millones. No. Hay 1 por 10 a la 12 neuronas en nuestro cerebro. Es decir, un 1 con 12 ceros. ¿Y saben cuántas cantidades de conexiones hay a nivel celular en el cerebro? Tomando en cuenta ese número Tomando en que cuenta les ese acaba de número. decir Merab. Cada neurona puede hacer aproximadamente 100 conexiones con otra neurona. Estamos hablando de 1 por 10 a la 14 conexiones que hay en el cerebro para poder nosotros aprender algo. Entonces, si nos ponemos hashtag
románticos con la ciencia, Ok. podríamos decir que te quiero, cuántas cantidades de neuronas y conexiones hay en mi cerebro. Eso sería así, te quiero mucho más. Incluso, imagínate que en la Vía Láctea hay 300,000 millones de estrellas, entonces hay muchas neuronas más que estrellas en el cielo. ¡Guau! ¡Qué fantástico! Nuestro cuerpo es increíble. Nuestro cuerpo es increíble. Y nuestro cerebro, sin duda. Y nuestro cerebro, sin duda, ¿no? Entonces, no sé si quiera empezar algún preguntón con Santiago. Santiago. ¿A qué edad nuestro cerebro es más plástico? ¿A qué edad nuestro cerebro es más plástico? Bueno, nuestro cerebro es más plástico entre más chiquitos somos. ¿Han escuchado que de pronto dicen, ay, es que los bebés aprenden como esponjitas? Todo lo aprenden y muy rápido. Es porque al final del día nuestro medio ambiente es lo que nos favorece el aprendizaje. Y cuando somos chiquitos tenemos un chorro de cosas que aprender. A caminar, a hablar, los colores. Tenemos como muchos estímulos y estamos generando como estas conexiones entre neuronas. Y yo creo que la plasticidad cerebral en ese sentido es la capacidad más maravillosa que tiene el cerebro porque es el fundamento para la memoria y para el aprendizaje. Esto no significa que cuando crecemos no podemos aprender, podemos hacerlo. De hecho, los invito a que, no importa si somos mayores de edad, siempre tengamos como algo que aprender. Pero ¿por qué piensan que cuando somos más chiquitos nuestro cerebro es más plástico? ¿Por qué? Porque Porque está nuevo. Porque está Porque nuevo. no está saturado el disco duro. Porque no se ha saturado el disco duro y porque también, volvemos a lo mismo, los papás están como estimulando todo el tiempo. Vamos a clases de piano, vamos a clases de natación, en nuestra escuela cantamos. Entonces, contrario a lo que se piensa conforme avanzamos, las clases empiezan a ser como menos dinámicas cuando deberían seguir siéndolo para que nosotros podamos aprender. ¿Alguien de aquí, quiénes iban a clases de música? Que el maestro de música está escuchándonos. Santiago, ¿qué instrumento tocas? guitarra y bajo. ¿Guitarra y bajo? Violín. Nati, ¿tú vas a clases de música? ¿Piano? Bueno, por ejemplo, la plasticidad del cerebro se da a diferentes niveles. Hagan de cuenta que nuestro cerebro es como una computadora. A través de nuestros sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Vista, La vista, oído tacto, el gusto. y el olfato, ¿no? A través de esos sentidos entra la información en nuestro cerebro y entonces nosotros a nivel neuronas vamos como acomodándola para dar una respuesta. Entonces, digamos que cuando tocan un instrumento musical, el mover los dedos, ¿no? Las cuerdas, tocar las teclas, sería como la forma en que nosotros vamos a meter esa información en nuestro cerebro para que entonces nosotros vayamos como generando la respuesta y luego a nivel de conducta generar una respuesta. Que esa respuesta nosotros la podemos ver, la podemos escuchar y si nos equivocamos también podemos darnos cuenta. Entonces ahí también está la retroalimentación. Santiago, ¿querías decir algo? Tengo una pregunta. Dime. Mi maestra me dice que si no estamos aprendiendo los países y los capitales, dice que cada vez que estemos estudiando comamos un chocolate y así aprendemos. No se nos olvida. Bueno, es que digamos que la glucosa es lo que funciona en nuestro cerebro. Entonces la glucosa tiene que ver con el azúcar. Entonces, cuando nosotros metemos como azúcar al cerebro, hacemos que nuestro cerebro funcione mejor. Que lo ideal sería, si vamos a comer glucosa, sea como de forma más natural, que sea una fruta, ¿no? Que sea como una manzana, una pera, ¿no? Porque aparte el chocolate, con tanto azúcar, de pronto tenemos a todos los niños hiperactivos en el salón de clase y te lo juro, y corriendo como por todas partes. Y no tanto, porque pues a veces aumentamos de peso muy fácil. También los niños. También los niños. También, claro. Hay que cuidar el azúcar que consumen los chicos. Nati, ¿tienes otra pregunta? ¿Cómo se relaciona Todo esto. todo esto con el aprendizaje? Bueno, el cerebro en realidad es como la máquina más maravillosa que podemos crear. No hay algo que la haya replicado todavía. Y se relaciona con el aprendizaje porque hay dos partes de nuestro cerebro que tienen más que ver en el aprendizaje. Uno es el hipocampo, donde hagan de cuenta que está llegando como la información todo el tiempo y él hace un filtro de la información que realmente es importante para nosotros. Y entonces la mantiene ahí. Y él ya decide si sí pasa a nuestra memoria de largo plazo o no. Y otra parte importante de nuestro cerebro es la amígdala, que esa controla la parte emocional. Entonces, si nosotros para poder aprender algo tenemos que estar emocionados en eso que tenemos que aprender. Entonces, estas dos áreas, cuando se logran conectar, hacen que el aprendizaje sea significativo y entonces lo memoricemos. Cuando vamos a clases, por ejemplo, nuestro maestro sería el estímulo principal,
porque sí hace la clase divertida, hace que el material sea fácil de aprender, pues nosotros vamos a poder retomarlo. Por ejemplo, ¿qué estás aprendiendo ahorita que te cueste mucho trabajo, Nati? Las tablas. Las tablas de multiplicar. Si las cantamos, ¿no? Y entonces la maestra hacía como algún chiste, es más fácil que se quede en nuestro cerebro. ¿Qué puedo hacer para favorecer la plasticidad en mi cerebro? Para empezar a estimularlo, ¿no? Estimularlo tocando un instrumento musical, yendo a clases de natación, haciendo ejercicio. Por ejemplo, Ale hace ajedrez, ¿no, Ale? Sí, he ido a concursos de ajedrez y creo que me favorece mucho, pues creo que te ayuda a formar estrategias porque pues cada pieza que mueves en el ajedrez necesitas saber lo que va a pasar después y haces como un plan. El movimiento, hay una reacción. Y además también tienes que estar como pensando qué sí puedes hacer y qué no para la reacción del contrincante. Entonces, me parece que el jugar ajedrez es bueno, leer, dormir bien, comer bien, frutas, verduras y la convivencia con las personas y pues cuidar también lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Que vendría siendo un poco de inteligencia emocional, que ya hemos platicado de eso. Y con eso creo que tenemos bastante por hacer, ¿no? Pues hacer más elástico nuestro cerebro. Muchísimas gracias, Merab Gobea. Les damos las gracias a todos ustedes. Le damos las gracias a Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por esta comisión también contra el coronavirus y por todas las recomendaciones. Gracias a Cuauhtémoc que nos trajo esta hermosa canción. Voten por ella en sus líneas telefónicas y los esperamos el próximo domingo en este programa que se llamó Preguntamos.